Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Mundo Psique. Quiero agradecerle a mis suscriptores y quiero agradecerle a todas las personas que vieron los videos anteriores. En 2 semanas ya sumamos más de 400 vistas, de verdad. Gracias a Dios y gracias a ustedes por ver el contenido de Mundo Psique. Bien amigos, en este video vamos a hablar de cómo detectar la ansiedad. Normalmente el estrés y la ansiedad se confunden porque sentimos sensaciones o emociones similares en el momento en que nos enfrentamos a alguna de estas. Sin embargo, son diferentes. Por ejemplo, el estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo para prepararnos a situaciones de desafío. Por ejemplo, cuando estás en tu trabajo y tienes un montón de trabajo, tienes un montón de cosas que hacer y todavía llega tu jefe y ¡pum!, te pone más trabajo. Eso te genera estrés porque es un desafío, es una situación desafiante y tu cuerpo se prepara de tal forma en donde puedas enfrentar ese desafío y superarlo de la mejor manera. Mientras que la ansiedad te prepara para alguna situación amenazante. Cuando hablamos de amenazante, pues hablamos de alguna situación que ponga en riesgo tu integridad, que ponga en riesgo tu vida. Y es de ahí en donde parte pues esta situación ansiosa con todas las emociones que esto conlleva. Y por eso es que se convierte en una problemática. Entonces la ansiedad es una mezcla entre emociones y pensamientos. Y es por eso que es tan difícil de detectar. Una persona puede estar pasando un estado de ansiedad y no sabe qué es lo que le pasa. Empieza a tener ciertos síntomas, pero no logra detectarlo y no logra decir es que tengo ansiedad. Esa es la dificultad. Normalmente las situaciones mentales tienen esta característica. Como es algo interno, pues no es fácil percatarnos en realidad de lo que nos está ocurriendo. Es bien importante hacer una aclaración. Los tips que te voy a dar a continuación son para una persona que tiene episodios de ansiedad controlables, que puede aprender a manejarlo y puede hacer de su vida algo más llevadero y más saludable. Sin embargo, hay momentos en los cuales se presentan ciertas situaciones que definitivamente ya requieren de un auxilio médico. Por ejemplo, si ya estás teniendo pensamientos excesivos que generan esta tensión, que generan este miedo y no los puedes controlar, es importante ir al médico. Si estás teniendo situaciones en cuanto a tu ansiedad que te dificulta la vida cotidiana, tu vida laboral, tu vida social, es importante ir al médico. Si estás presentando de repente abuso de sustancias o de alcohol, es importante ir al médico. Y si presentas pensamientos suicidas, es muy importante ir al médico. Con cualquiera de estas situaciones hay que ir al médico. El médico familiar va a ver de qué manera es mejor trabajar ese episodio de ansiedad, va a identificar si esa situación no se está presentando por alguna otra situación médica y de esa manera, de ser necesario, pues te va a remitir con psicología o con psiquiatría y de esa manera pues ya los profesionales trabajarán contigo particularmente. Pero es bien importante que tengas esto en cuenta, ¿listo? Posterior a esto, ya si no llegas a estos niveles, entonces los tips que te voy a dar te van a ser supremamente útiles. Bueno, como primer síntoma, la persona tiene miedos y preocupaciones demasiado intensos por cuestiones muy cotidianas o por cuestiones totalmente naturales de la vida cotidiana. El asunto con esto es que esa preocupación aumenta de intensidad en cuestión de minutos. Y aquí es cuando se genera el ataque de pánico. Es tanto el miedo que la persona presenta por alguna situación X que se le presenta en la vida cotidiana o algún pensamiento que haya tenido que termina teniendo un ataque de pánico. Y es aquí cuando se pierde totalmente el control de la situación. Pongo el ejemplo del COVID. La persona conoce de que hay algo que se llama COVID, ¿no? Entonces dice, ok, está el COVID y el COVID mata personas, entonces el COVID va a matar a mi familia y el COVID me va a matar a mí y el COVID va a hacer de que yo termine sola y sin familia o de que yo deje a mi familia. Entonces nótese que empezó con un pensamiento de lo que es el COVID en sí, pero finalmente ya terminó muriendo, ya terminó dejando sola a su familia, a sus hijos y demás. Eso es lo que ocurre con la ansiedad. La ansiedad empieza en un pensamiento y te lleva a otros más destructivos. Adicional a esto, la persona empieza a tener sudoración excesiva, temblor,
puede que tenga, en la mayoría de los casos, dificultades para conciliar el sueño porque durante la noche también piensa en cosas, bueno, sus pensamientos se apoderan de él o de ella, haciendo que esto vaya en crecimiento y pues de esa manera la persona no puede conciliar el sueño porque tiene una preocupación constante. Esto también puede generar situaciones gastrointestinales. Es bien importante tener en cuenta de que todo lo que pasa en nuestra mente pasa en nuestro cuerpo y lo que pasa en nuestro cuerpo pasa en nuestra mente. No son cosas aisladas, están juntas. Nuestra mente y nuestro cuerpo, si pasa algo en nuestra mente, nuestro cuerpo lo somatiza. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro cuerpo lo siente y por eso duele. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el estrés? Si tienes mucho estrés, después te duele la cabeza, te duele la espalda, te duele el cuello. El estrés es algo psicológico, pero esas dolencias son del cuerpo. Y es justamente por eso, porque una cosa afecta a la otra. Y somatizar es justamente eso, cuando tu cuerpo manifiesta alguna dolencia por alguna causa psicológica, por algo que esté pasando en tu mente. Bien, estos serían los síntomas que puede presentar una persona que esté teniendo algún episodio de ansiedad. Por otro lado, ¿cómo puedes hacer o qué tips te puedo dar para controlar esa situación? En primer lugar, es bien importante tener en cuenta de que tú eres dueño o dueña de tus pensamientos. Tú los controlas, ellos no te controlan a ti. Y esa parte debe de quedar bien clara. No dejes que tu pensamiento te lleve y haga contigo lo que quiera. Empieza a respirar profundo, hazlo consciente, dilo, me va a dar un episodio de ansiedad. De esa manera lo estás llevando a tu consciente, a tu conciencia, lo estás palpando de alguna manera. Si te lo guardas, pues él sigue haciendo de las suyas en el inconsciente, que es cuando empiezas a pensar 1500 cosas. Después de una idea o de un pensamiento se vienen miles más, evidentemente destructivas, como ya mencioné anteriormente. Entonces, empieza tus ejercicios de respiración. Posterior a esto, piensa en otras cosas, trata de pensar en cosas que a ti te gusten, en cosas que a ti te generen felicidad, en cosas que te generen estabilidad, en cosas que te hagan sentir bien. Esto es un proceso literalmente de autocontrol. Cambias estos pensamientos, pues se van a convertir de otra manera y ya vas a empezar tú a estabilizarte. Cabe anotar que este no es un proceso sencillo, no es un proceso que vayas a hacer en un día, es algo paulatino que tienes que ir practicando de tal manera que ya después lo hagas con más facilidad. Pero necesitas intentarlo y necesitas programarte para poderlo hacer, para poderte autocontrolar. De lo contrario, tu pensamiento va a seguir siendo tu dueño cuando ese no es el derecho de las cosas. Entonces debes de reconocerlos, debes de reconocerte, debes de tener autocontrol. Puede que hayan pasado ya 20 minutos, 40 minutos en el momento en que estabas en esa lucha interna contigo mismo, porque literalmente eso es. Pero ya te sientes más tranquilo. Si en ese momento necesitas un abrazo, que estás como en esa lucha, pídelo. Ay, dame un abrazo, perdón. Dame un abrazo y ya, pues quien esté ahí contigo, pues te lo dé. Los seres humanos somos muy sensibles al tacto. Entonces, esa sensación de bienestar que nos da el abrazo es supremamente útil para estos momentos. Posterior a eso, cuando ya te sientas estable, necesitas pensar en qué fue eso que disparó o que detonó la secuencia de pensamientos. Llegándose ya el evento o la situación, pues ya te preocupaste, ya sufriste todo un episodio de ansiedad y en realidad se soluciona. Ponte a pensar cuántas de las cosas por las que te has preocupado en la vida ha servido preocuparte y no se han logrado solucionar. Como sea, siempre se solucionan y no es algo que diga yo. Ponte a pensar en tus propias situaciones. Siempre pasan y siempre hay una forma como se pasa ese obstáculo. Siempre hay una manera para resolver las cosas. Entonces es importante tener en cuenta esta parte. Aunque te preocupes o te estreses, no vas a solucionar nada. Mejor busca soluciones. Por ejemplo, puede que estés viendo algo en el celular, puede que habemos personas, bueno, sí, habemos personas, porque en realidad no a todo el mundo le ocurre, que ver, por ejemplo, malas noticias o con esto, pues al principio del COVID, que veíamos que tantas personas estaban falleciendo, que veíamos pues que prácticamente todo estaba colapsando, nos hacía sentirnos tristes, nos hacía sentirnos con tensión, decíamos,
Dios, se va a acabar el mundo ya. Y eso a muchos nos generó estados de ansiedad. Y al principio del COVID, o bueno, al principio de la cuarentena, todos estábamos al borde de un colapso y fue justamente por esta situación. Entonces, ¿qué eran una de las cosas que sugerían? No estés buscando noticias sobre el COVID, no estés buscando información, ya lo que tienes que saber ya lo sabes. Pero uno seguía buscando y veíamos estadísticas y veíamos a ver qué más está pasando y eso nos generaba más ansiedad. Y pues estábamos todos con los pelos de punta, literal. Entonces es justamente esa situación. Si ya te percataste de qué es lo que te puede detonar la ansiedad, evítalo. Y en realidad lo único que podíamos hacer era adaptarnos a esa situación, cuidarnos, protegernos, ocuparnos, porque eso es lo que pasa con la ansiedad, no nos ocupamos. Algo que es bien importante para evitar la ansiedad es ocupa tu tiempo en otras cosas que no sean tu vida diaria, tu vida cotidiana. La vida diaria genera estrés, genera situaciones de tensión, muchas responsabilidades. Toda esta situación pues va a generar a largo plazo esta ansiedad. Entonces, date tiempos en tu día a día para hacer cosas que te gusten, para hacer cosas que te llenen, para hacer tus hobbies, sea lo que te guste hacer. Y bien importante también, haz ejercicio, ejercítate. El ejercicio no solamente ayuda a tu cuerpo, sino también ayuda a tu mente. Y de esta manera vas a evitar esas situaciones que te generan ansiedad y vas a favorecer a prevenirla también. Yo sé que ya lo he dicho antes, pero recuerda que eres dueño de tu pensamiento, dueña de tu pensamiento. No dejes que este tome el control de tu vida. Tú debes de controlarle. Si te gustó este video, dame un like, suscríbete y si quieres que hablemos de algo en particular, déjalo en los comentarios. No te olvides de darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Que tengas un lindo día. Bye.